¿Qué pasaría si te digo que todo lo que crees que es mexicano fue inventado por España? El charro, la Virgen de Guadalupe, el cielito lindo, el español que hablas ahora mismo. La idea misma de que existe una nación llamada México. Todo eso tiene un pasaporte español. Y lo más perturbador no es que sea verdad. Lo más perturbador es que llevamos 200 años negándolo. Estimado público, bienvenidos a Cabalidades. Este es un espacio donde podemos hablar de lo que queramos de una manera cabal, ¿o no? Hoy vamos a hablar de algo que incomoda por igual a los ultranacionalistas mexicanos y a los nostálgicos del Imperio Español. Vamos a hablar de una paradoja histórica enorme. La identidad nacional mexicana, eso que llamamos lo mexicano, no nació de los pueblos prehispánicos, nació de España y nació en gran medida sin que España se lo propusiera. Vamos a cubrir 5 grandes preguntas esta noche, o esta tarde, o esta mañana, sea el día que nos estés viendo o a la hora que nos estés viendo. Primera, ¿cómo España le dio a México su territorio y su unidad geográfica? Segunda, ¿cómo la evangelización creó la identidad religiosa mexicana? Tercera, ¿qué papel jugó la Virgen de Guadalupe y por qué fue contraproducente para los propios españoles? Cuarta, ¿cómo el español se convirtió en el cemento de la nación? Quinta, y es la más incómoda porque los padres del nacionalismo mexicano eran, en realidad, los españoles disfrazados de mexicanos. Vamos a entender por qué España creó a México. O creó, si quieres, entre comillas. Primero tenemos que entender lo que había antes, y lo que había antes no era México ni de lejos. Mesoamérica era, en palabras simples, un caos. Un caos fascinante, brillante, culturalmente riquísimo. Pero un caos al fin. Era una región donde convivían cientos de pueblos que no se consideraban parte de ninguna identidad o unidad. Los aztecas no eran los mayas, los tlaxcaltecas odiaban a los aztecas, los tarascos, los purépechas habían resistido sistemáticamente la expansión mexica. Los grupos chichimecas del norte vivían en una realidad completamente diferente. Piénsalo así. Si comparas Europa con China, Europa parece monolítica, pero nadie que vive en Europa en el siglo XV va a decirte que griegos, ingleses, polacos y castellanos son lo mismo. Igual pasaba en Mesoamérica. La unidad es una ilusión que proyectamos desde el presente. ¿O cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien decir los mexicanos antes de la conquista? ¿A qué mexicanos se referían exactamente? ¿Verdad que no? Ahora, todos los grandes imperios mesoamericanos tuvieron el mismo sueño, unificar el territorio. Todos fracasaron. Los teotihuacanos construyeron una de las ciudades más grandes del mundo antiguo, y luego desaparecieron sin crear unidad política duradera. Los mayas desarrollaron una civilización de enorme sofisticación intelectual, astronomía, matemáticas, escritura, pero nunca se unificaron políticamente. Siempre fueron ciudades-estados en competencia permanente. El que más cerca llegó fue el Imperio Azteca, pero incluso ellos, con toda su maquinaria militar, con su sistema de tributos, con Tenochtitlan como capital del poder, no supieron someter a los tlaxcaltecas que vivían literalmente al lado. No pudieron. No pudieron dominar a los purépechas. No controlaban ni la mitad del territorio que hoy llamamos México. Y esto es clave para entender lo que viene después. Cuando llegaron los españoles, muchos pueblos indígenas los vieron, no como enemigos, sino como aliados potenciales para librarse del yugo azteca. Eso explica por qué Hernán Cortés pudo conquistar Tenochtitlan con un ejército relativamente pequeño de españoles, decenas de miles de guerreros indígenas aliados. De igual manera, aquí llega la primera ironía grande de la historia. España hace en 3 siglos lo que ningún imperio mesoamericano logró en 2000 años, unificar el territorio. El virreinato de la Nueva España fue, en su momento de mayor extensión, uno de los territorios administrados más grandes de la historia, desde lo que hoy es Canadá hasta Costa Rica, las islas del Caribe y al otro lado del Pacífico, Filipinas. Claro que ese control no siempre fue efectivo. Nadie controla efectivamente territorios tan enormes en la era preindustrial. Pero lo importante es esto: la Ciudad de México se volvió el centro de gravedad de todo ese espacio. Todo giraba alrededor de ella, y esa centralidad sobrevivió a la independencia, cuando México nació como nación en 1821. Heredó ese espacio territorial, no lo inventó, lo heredó.
Los reinos y las provincias del virreinato, Yucatán, Nueva Vizcaya, Coahuila, etc., son los rudimentos de los futuros estados mexicanos. La arquitectura administrativa española se convirtió en la arquitectura política de México. Y si España no hubiera unificado ese territorio, ¿cuántas naciones diferentes existirían hoy donde está México? ¿10, 15? ¿O habrían sobrevivido todas? Ahora, si la fragmentación territorial de Mesoamérica era enorme, la fragmentación religiosa era todavía mayor, porque si hay más lenguas que religiones, y hay más religiones que estados políticos, imagínate el nivel de diversidad. Cada civilización mesoamericana tenía sus propios dioses, sus propios mitos de creación, sus propios rituales, su propia clase sacerdotal. Había rasgos comunes: el politeísmo, la destrucción y recreación cíclica del mundo, los sacrificios, los centros ceremoniales, pero la fragmentación cosmológica era profunda. Los mayas organizaban su religión alrededor de la incertidumbre agrícola. Lloverá este año, habrá cosecha. Los toltecas y aztecas vinculaban su región con el éxito militar. Los grupos del norte tenían sus propios chamanes, sus propios espíritus. Era literalmente un universo de universos. Y entonces llegaron los frailes. La labor evangelizadora española destruyó para bien o para mal, según la perspectiva de cada quien, ese hermoso abanico de mitologías. Fue brutal, fue violenta, fue también, hay que reconocerlo, sorprendentemente sistemática y en muchos casos genuinamente compasiva a nivel individual. Muchos frailes aprendieron lenguas indígenas, documentaron tradiciones, defendieron a los indígenas ante los encomenderos. Pero el resultado fue el mismo. De cientos de sistemas religiosos emergió uno, el catolicismo, un solo Dios, una sola liturgia, una sola estructura doctrinal. Y ese catolicismo, específicamente catolicismo mexicano, sincrético, colorido, lleno de vírgenes locales y santos que tienen más de chamán que de teólogo, se convirtió en uno de los rasgos más definitorios de la identidad mexicana. Piensen en esto, hoy en el siglo XXI, cuando alguien describe el alma de México casi siempre se menciona a la fe. Las procesiones, los altares de muertos, las peregrinaciones a la basílica, el Día de Muertos, etc. ¿Qué es exactamente? Todo el sincretismo que estamos describiendo. Todo tiene raíces de la evangelización española católica. Y piensa si puede una identidad nacional basarse en una religión impuesta. Ahora llegamos al símbolo más poderoso de la historia, la Virgen de Guadalupe. Voy a hacerles una afirmación que probablemente ya saben, pero que vale la pena decir. La Virgen de Guadalupe apareció en el Cerro del Tepeyac. Ese mismo cerro era un adoratorio prehispánico de Coatlicue, la madre tierra nahua, y a la nueva Virgen los indígenas la llamaron Tunatzin, al mismo nombre que Coatlicue. Y esto ya lo vimos más a profundidad en episodios anteriores. Te dejo aquí arriba el video por si no lo has visto. Coincidencia, difícilmente. Los evangelizadores eran hombres inteligentes, sabían que para que el catolicismo arraigara, necesitaba conectar con algo que ya existiera en el corazón de la gente, y funcionó. El culto a la guadalupana se extendió por regiones completamente ajenas a la tradición nahua, desde California hasta Yucatán. Pero aquí viene la ironía que cambia todo. Lo que España creó como herramienta de unidad colonial se convirtió en herramienta de identidad autónoma. Los criollos del siglo XVIII, esos hombres blancos educados de familia española, insatisfechos con el orden colonial, vieron en la guadalupana algo que los españoles peninsulares no tenían, un símbolo propio, una virgen que había nacido en estas tierras, que tenía rasgos indígenas, que era en el fondo una declaración de que aquí había nacido algo diferente a España. La Virgen de Guadalupe fue el primer ícono nacional mexicano, antes que la bandera tricolor, antes que el himno, antes que los sentimientos de la nación de Morelos. Sin proponérselo, España creó el símbolo del nacionalismo mexicano. Y aquí entra uno de los personajes más fascinantes de toda la historia, Fray Servando Teresa de Mier. Fray Servando era criollo, dominico, educado en las mejores instituciones españolas de la Nueva España. En términos culturales, raciales, religiosos, era un español. No había nada en él que no fuera un producto de España. Y sin embargo, fue uno de los primeros ideólogos del nacionalismo mexicano. ¿Cómo lo hizo? Con un argumento brillante en su audacia, aunque históricamente cuestionable. Cabe decir, afirmó que el apóstol Tomás había evangelizado en América siglos antes de la llegada de los españoles, que los indígenas ya eran cristianos cuando llegó Cortés y que, por lo tanto, la justificación principal de la conquista española, la evangelización, era inválida.
Si España conquistó América para traer el Evangelio y el Evangelio ya estaba aquí, España no tenía ningún derecho sobre estas tierras. El argumento era históricamente endeble, pero políticamente era demoledor y poderoso. Y piensa, ¿puede un español ser el padre del nacionalismo antiespañol? ¿O es que el nacionalismo siempre lo construyeron los que están entre dos mundos y no pertenecen del todo a ninguno? Si la fragmentación religiosa era enorme, la lingüística era directamente abrumadora. Mesoamérica era una Babel, documentada con cientos de lenguas y dialectos que se bifurcan constantemente: náhuatl, maya, zapoteco, mixteco, otomí, totonaco y decenas de más de lenguas habladas por grupos pequeños: cucapa, kiwa, lacandón, ixcateco, etc. Para poner esto en perspectiva, algunos grupos popolocas derivaron en hablantes de una nueva lengua, el chochó. En apenas 300 años, la diversidad lingüística no solo era enorme, era dinámica. Se fragmentaba más con el tiempo, no menos. Los grandes imperios mesoamericanos lo entendieron. Sin lengua común, no hay unidad. Los aztecas intentaron imponer el náhuatl en sus dominios, parcialmente exitosos. Solo en zonas bien definidas el náhuatl se volvió una lengua franca. No lograron una unidad lingüística real. Así que España llegó y enfrentó el mismo problema, y usó una estrategia inteligente, aunque inicialmente contradictoria. Al principio, los frailes evangelizadores aprendieron las lenguas indígenas. Fray Bernardino de Sahagún aprendió náhuatl y documentó cultura azteca con una profundidad que los propios aztecas quizás no hubieran podido superar. Los dominicos aprendieron zapoteco. Los franciscanos aprendieron mixteco. Esta era la estrategia de la evangelización: llegar al corazón de la gente en su propio idioma. Pero después de la conversión religiosa cambió el enfoque. La lógica administrativa era clara: no puedes gobernar eficientemente un territorio inmenso con cientos de lenguas necesitadas de una lengua franca. El castellano se convirtió en el idioma oficial del virreinato. No se obligó a los indígenas a hablar castellano de inmediato. Incluso se les permitía usar intérpretes en asuntos legales. Pero los incentivos eran poderosos. Los que aprendían castellano se integraban mejor a la economía colonial, podían defenderse mejor de los abusos, ampliaban sus redes sociales. El castellano era movilidad social. Y aquí viene otro momento incómodo para el nacionalismo mexicano. Ignacio Manuel Altamirano, gran escritor del siglo XIX, indígena puro, uno de los grandes ideólogos del nacionalismo liberal mexicano, y fue él quien dijo algo que hubiera escandalizado a los indígenas de su época: que México debía combatir la diversidad lingüística, que el castellano tenía que ser la lengua de todos los mexicanos, que sin unidad lingüística no habría nación real. Un indígena puro defendiendo el idioma del colonizador como herramienta de construcción nacional. Eso es lo que pasa cuando el pragmatismo histórico choca con el romance ideológico. Y hoy, en el siglo XXI, México tiene más hablantes del castellano que España. El país que un día fue colonia se convirtió en el referente del idioma. En Estados Unidos, el castellano que se enseña como segunda lengua es el castellano mexicano. España perdió hasta eso. La historia oficial mexicana tiene una narrativa muy bonita sobre el origen del nacionalismo. Dice algo así: en el crisol de la colonia, indígenas, mestizos y criollos fueron forjando juntos una nueva identidad, un sincretismo genuino, y de esa mezcla nació México. Es una historia hermosa y es en gran medida falsa, al menos para sus primeros capítulos. Los padres del nacionalismo mexicano, Fray Servando Teresa de Mier, Carlos María de Bustamante, los intelectuales sanjuanistas, eran criollos, todos, hombres blancos, de familia española, educados en instituciones españolas, que vivían según los cánones culturales ibéricos, vestían a la europea, leían literatura europea y se comportaban como españoles. ¿Qué los diferenciaba de los españoles peninsulares? Muy poco, quizás comer tortillas de maíz, y su resentimiento por ser tratados como ciudadanos de segunda categoría en su propio virreinato. Esto es lo que hay que entender con mucha claridad. Los criollos usaron el pasado indígena como una herramienta política, no como identidad genuina. Decían sentirse orgullosos de Moctezuma, de Cuauhtémoc, del Imperio Azteca, pero en la vida real nunca habían permitido que su hija se casara con un indio. La identificación con el mundo indígena era retórica, no cultural. Hay un paralelo perfecto con los colonos anglosajones de Norteamérica que, para protestar contra el té inglés, se disfrazaron de indios
Mohawk y tiraron los cargamentos al mar de Boston. Eran los mismos colonos que sometían a los indios reales, que los despreciaban, pero para construir una identidad separada de Europa usaron la imagen del indio. La estrategia funcionó en ambos lados del continente, y en ambos casos produjo un mito fundacional que borra las contradicciones reales. ¿Y los indígenas reales, los mestizos del pueblo llano, qué papel tuvieron en la construcción del nacionalismo mexicano en su primera fase? Prácticamente ninguno. El nacionalismo mexicano no surgió de las tradiciones orales de los pueblos indígenas, no surgió del reto político de las comunidades indígenas, no surgió de los barrios de artesanos mestizos, no surgió de las rebeliones étnicas, que las hubo y muchas. Fue una construcción ideológica de españoles criollos para españoles criollos. Morelos y Guerrero, mestizos, figuras clave de la independencia, llegaron después, y eran producto del impulso que habían generado los criollos. El movimiento los incorporó, pero no los creó. El sincretismo real del nacionalismo mexicano, esa mezcla genuina de lo indígena y lo español, no fue producto de la independencia, fue una construcción posterior, del siglo XIX y sobre todo de la Revolución Mexicana, que intentó con éxito parcial incorporar lo indígena a la estructura ideológica del Estado. Para cerrar esta sección con dos ejemplos concretos que van a arruinar algunas canciones y algunas fotos familiares. El charro, quizá la imagen más reconocida del ser mexicano en el mundo, el hombre a caballo, sombrero con influencias andaluzas, polainas, chaleco, actitud retadora, bravía. El caballo no existía en América antes de los españoles. Sí existió muchísimo tiempo antes, pero se extinguió por la caza y después el caballo que conocemos al día de hoy sí lo trajo España. Y eso también lo vimos en un capítulo, creo que en el número 3. Solo los españoles podían montar el caballo. Y luego los mestizos. La prohibición para los indígenas fue explícita durante décadas. La charrería tiene raíces mediterráneas. En los jinetes extremeños, en los maestros del caballo del norte de África, que dejaron su huella en Andalucía. La palabra misma charro probablemente tiene origen vasco. El charro más mexicano del mundo es, en su origen, completamente español. Ahora, Cielito Lindo. De la Sierra Morena, Cielito Lindo viene bajando. La Sierra Morena, España. No hay Sierra Morena en México. Un par de ojitos negros de contrabando. Ojos moros que llegan de contrabando, es decir, foráneos. En México los ojos negros no son foráneos, son la norma. Y ese lunar junto a la boca, la estética andaluza del lunar femenino, tan mediterránea como el aceite de oliva. Mexicanos y brasileños llevan décadas peleando por la paternidad de esa canción. La respuesta correcta es que ambos la recibieron de Europa. La melodía se pierde en el tiempo tanto en Brasil como en México precisamente porque los dos recibieron la misma fuente, la península ibérica, y posiblemente Portugal. Una vez que España le dio a México territorio, religión e idioma, los tres pilares de cualquier identidad nacional, el proceso era irreversible. México existía, solo faltaba que alguien lo notara. Y lo que hizo que ese proceso se acelerara fueron, paradójicamente, los propios errores de España. Las reformas borbónicas del siglo XVIII que excluyeron a los criollos de los puestos de mayor poder, el desprecio sistemático de los peninsulares hacia los americanos, la crisis de la monarquía española ante Napoleón en 1808, que mostró que el poder colonial tenía pies de barro. Los criollos tenían identidad, tenían resentimiento, tenían educación europea para articularla y tenían el ejemplo fresco de las revoluciones norteamericanas y francesa. El resto es la historia que todos conocemos y que vamos a ver más adelante. De igual manera, aquí está la ironía que resume todo este episodio. México pasó del siglo XIX y buena parte del XX construyendo un nacionalismo que se definía contra España. Los liberales mexicanos, de Juárez adelante, miraban a España como símbolo del pasado oscuro, la colonia a la iglesia al atraso. El positivismo y el liberalismo decimonónico mexicano era, en buena medida, un proyecto de distanciamiento de la herencia española. Y sin embargo, todo lo que usaban para construir esa identidad antiespañola, el idioma, la religión, el derecho, las instituciones, los símbolos culturales, era profundamente español. Como escribe el historiador Raúl Bringas Nosti, España dio a México territorio, religión e idioma sin proponérselo, y México se enorgulleció de todo eso sin reconocer la fuente. Eso no hace a México menos mexicano.
lo hace más humano, porque todas las identidades nacionales son construcciones, todas tienen costuras, todas tienen paradojas. La pregunta no es si la identidad es auténtica o inventada, la pregunta es ¿qué se hace con ella? Voy a cerrar con una imagen. En septiembre de 1810, Miguel Hidalgo tomó un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe y lanzó el movimiento que, 11 años después, daría origen a México como nación independiente. Ese estandarte era todo lo que hemos hablado hoy en un solo objeto, una imagen creada por frailes españoles que fusionó a una virgen europea con una diosa indígena, venerada por criollos que eran culturalmente españoles, usada para iniciar una revolución contra España. España, sin quererlo, había creado el arma con la que la derrotarían. ¿Eso hace a México menos mexicano? No, lo hace más interesante. La identidad de un pueblo no se mide por la pureza de sus orígenes, sino por la profundidad de su apropiación. México tomó lo que España le dio y lo hizo tan suyo que hoy nadie lo reconoce como español. Eso quizá es la forma más profunda de independencia. Si este video te hizo pensar, aunque sea por estar en desacuerdo conmigo, dale like, compártelo con alguien que también quiera pensar y deja en los comentarios si crees que la creación mexicana es genuinamente mexicana o es una creación española que nos apropiamos. Me interesa leer tu opinión y por lo pronto, piensa cabalmente.